ustedes para compartir todos los temas de fiducia inmobiliaria que tanto nos apasionan a los que nos gusta el tema de fiducia. Sí, así es, a los que nos gusta, al que le Sí, gusta le sabe, sí, sí, dicen sí, por sí, sí. ahí. Y la sufre, y la sufre. La sufre y a nosotros pues nos gusta. Sí. Bueno, antes de comenzar con nuestro webinar, queríamos como hacerles una pequeña repasito de quiénes somos. Nosotros somos una empresa que se llama Bitrust. Nosotros tenemos pues unos productos desarrollados específicamente para la industria fiduciaria o a aquel persona que necesita, cualquier persona que requiera algún producto fiduciario. Tenemos formaciones virtuales, cortas, formaciones más largas de 11 horas o cursos largos de 22 horas, formaciones por módulos. También hacemos consultoría en forma personal. Cualquier duda que alguna persona quiera o tenga respecto de negocios inmobiliarios, pues nos puede consultar. Pueden ser consultas de 1 hora o de más de 1 hora. También tenemos para empresas diferentes alternativas, digamos, de servicios, como lo son nuestro Bitrust Academy, que es básicamente la parte de formación para empresas. La parte de consultoría, ahí manejamos revisiones de contratos, de procesos, ayudamos a hacer licitaciones, revisamos negocios o digamos, aquellas por política de la compañía donde se quieran incursionar, nosotros podemos ayudarles, digamos, en ese ámbito. Y también tenemos una parte de tecnología donde somos comercializadores de unos software, el tema de riesgos y el tema también de administración de fideicomisos. Queremos contarles que para el lunes 19 tenemos o empezamos nuestro curso de fiducia en vivo. Es un curso que dura 22 horas, se toman 2 horas diarias, son 11 días de curso, donde hacemos un recorrido de todo el negocio fiduciario en general, digamos, partiendo desde la historia de la fiducia hasta los laudos arbitrales, pasando por 11 tipos de negocios fiduciarios, contándoles aspectos como la estructuración, la administración de negocios, los riesgos. Bueno, es un curso muy importante y muy interesante. Los invito, digamos, a que se inscriban. Como les digo, empieza el próximo lunes 19 y ahí está, digamos, para ustedes. Nos pueden encontrar en nuestra página web www.bitrust.com.co. Ahí encuentran en el link de formación de fiducia online. Ahí está el curso si quieren mayor información. Bueno, Carolina, ahora sí entremos en materia en la tarde de hoy. Bueno, la fiducia inmobiliaria empezó a desarrollarse con gran fuerza en Colombia como a finales de los 90, digamos, fue como la década donde muchas cosas en Colombia pues empezaron a desarrollarse. Igual la fiducia inmobiliaria pues empezó su gran desarrollo en Colombia. Entonces, desde hace muchos años se habla de la burbuja, ¿cierto? De que en Colombia va a haber una burbuja en el sector inmobiliario, que se está vendiendo demasiado, que cada vez se vende más, que es como medio absurdo que se construya tanto, pero lo que yo he visto es que esa burbuja es una burbuja de esas que crece y crece y crece y pues no se revienta. ¿Cierto? Afortunadamente no se revienta, pues como pasa en Estados Unidos, pero aquí no se revienta y yo personalmente no le veo que haya una cercanía de reventarse, ¿cierto? Entonces, pues quería preguntarte, pues tú qué piensas de eso, qué piensas del espacio que puede haber, digamos, para el negocio inmobiliario en Colombia. Bueno, pues yo pienso que hablar de burbuja inmobiliaria en Colombia, yo he oído ese tema como desde el año 2008 o de 2007, o sea, hace más de 10 años, que siempre que las ventas y las ventas y las ventas y se vende mucho y se vende mucho, y realmente pues no ha habido tal. Y no ha habido tal tema, es también gracias a que existe en Colombia la fiducia, y sobre todo la fiducia de preventas, donde después de la crisis del sector de la construcción ocurrida a finales del año 97, 98, pues primero el constructor construía y luego vendía, y esa crisis trajo muchas enseñanzas que nos hizo reorganizarnos en el mercado entre bancos fiduciarios y constructores. Entonces, ahora el constructor primero vende y después construye. Y los recursos no los toca, sino hasta que se den unas condiciones establecidas en dichos contratos. Y las más comunes o las más estandarizadas son el punto de equilibrio y los permisos que se requieren
para adelantar la ejecución del proyecto. En casos de vivienda, pues el permiso de enajenación, y en casos de proyectos que no son de vivienda, pues una licencia de construcción en firme. Y eso ha permitido que no se presente precisamente una burbuja. Siempre uno ve las unidades disponibles, o sea, aquí la demanda de vivienda se vende muy bien, la oferta de proyectos, la rotación del inventario, por ejemplo, en proyectos de vivienda de interés social es alrededor de 4 o 6 meses a nivel nacional. Y si uno va a ciudades como Bogotá, sale un proyecto de vivienda de interés social y casi que se vende en 3 fines de semana. Entonces, no podría uno hablar que haya o que exista una burbuja inmobiliaria, ¿no? Es esa autorregulación del mercado, es ese entendimiento de todos, cada día los bancos, o sea, al principio los bancos no les era indiferente, estoy hablando de hace 15 años, les era indiferente exigir fiducia. Hoy día los bancos exigen que para ciertos proyectos y para ciertas constructoras se utilice el mecanismo de la fiducia, no solamente la preventa, sino de la fiducia inmobiliaria. Y además los constructores también han acogido mucho la figura por muchos temas, por organización en sus empresas, para llevar centros de costos separados. Pues obviamente el constructor que quiere llevar los centros de costos separados y que es juicioso con ese tema, para la posibilidad del endeudamiento del patrimonio, de no revolver todo en como se dice coloquialmente, en una misma olla. Entonces eso hace que la fiducia sea el instrumento ideal para llevar a cabo los negocios inmobiliarios de proyectos de construcción. Y digo instrumento porque no debe confundirse que la fiduciaria es constructor, gerente, promotor, interventor, como a veces se ha querido entender, sino la fiduciaria es un instrumento para llevar a cabo la finalidad de un proyecto inmobiliario. Ujú. Sí, yo también creo, Carolina, no sé tú qué piensas que, digamos, en administraciones pasadas, por ejemplo, aquí en Bogotá, donde empezó a cambiar como esa regulación, digamos, sobre la construcción. Y eso llevó también a que los constructores grandes de Bogotá salieran, digamos, a buscar otras posibilidades u otras ciudades donde construir. Y eso también generó, digamos, un auge interesante y un desarrollo, digamos, de proyectos inmobiliarios fuera de la ciudad que ayudó mucho a al mantenimiento, digamos, del negocio inmobiliario. Sí, sí, digamos que con la administración anterior a Enrique Peñalosa, pues valga decir la administración de Gustavo Petro, él hizo una guerra frontal contra el sector y eso obligó a que los constructores se fueran, o sea, miraran otras alternativas, no que se fueran de Bogotá porque pues se quedaron, pero miraron otras alternativas como proyectos en la sabana, los municipios aledaños, Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, Chía, Cajicá, Zipaquirá, digamos, también La Calera, Sopó, y eso ha hecho que, pues, que el desarrollo de esos municipios sea impresionante, sobre todo en temas de vivienda de interés social. Además porque también el metro cuadrado de las viviendas en esas zonas pues es mucho más económico y la gente también prefiere irse, o sea, hay dos cosas, la familia que tiene hijos pues prefiere sacrificar el papá la distancia del carro y que el hijo tenga un jardín propio, una casa, unas zonas verdes mucho más amplias que las que puede tener en un edificio, en un apartamento. Y también no solamente se fueron a otros municipios, sino también incursionaron en otras ciudades donde ya habían incursionado en el pasado. Incursionaron en ciudades, voy a decir, como en Ibagué, en Neiva, algunos se fueron a la costa, otros profundizaron su relación con Cali, y así sucesivamente en Villavicencio y también en Boyacá. Entonces llegaron esos constructores de Bogotá y afortunadamente para el sector fiduciario, pues llegaron a incorporar el esquema fiduciario en esas regiones donde no era muy usual la utilización de esa figura porque digamos que a nivel regional la gente creía mucho o cree mucho en el constructor y dice yo le entrego la plata a este constructor determinado, yo que se lo voy a entregar una fiducia, pero después se fueron dando cuenta que entregarse una fiducia también era mucho más beneficioso y se empezó digamos, a generalizar ese esquema fiduciario a nivel nacional. Yo creo que ya es muy pocas las regiones donde no se utiliza, por lo menos, la preventa, la figura de la preventa. Sí, y yo creo que también de las cosas esas que ha generado la pandemia ha sido justamente lo que tocabas hace un ratico, ¿no? Que
que cuando cogen a la pandemia de sorpresa a tanta gente encerrada en las ciudades capitales, pues quedan atrapadas, digamos, en los apartamentos y apenas medio abren un poco la puerta, la gente sale a buscar también a las afueras donde puedan un poquitico más como caminar, por lo menos, ¿cierto? Conjuntos, condominios y demás, ¿cierto? O mucha gente sale a vivir, digamos, a sus casas que antes eran de recreo, terminan viviendo, digamos, terminan viviendo, digamos, fuera de las ciudades principales, pues buscando un poco más de comodidad, ¿no? Pues Sí, eso también ha jalonado la construcción en forma impresionante en las ciudades periféricas, digamos, de las principales capitales, ¿no? pues sí, mira, lo que se ha visto en el mercado el último año han sido varias cosas. Primero, por ejemplo, el éxito de del mercado de casas, en casas obviamente fuera de Bogotá. Ujú. El constructor que sacó un proyecto de casas, pues, o sea, tengo entendido que hay proyectos en Chía y en Cajicá de casas que se han vendido muy bien, porque las familias, sobre todo con niños chiquitos, pues están buscando esos espacios debido a la pandemia. Y también dentro de Bogotá, digamos, los proyectos, porque también se sigue vendiendo muy bien en Bogotá, pero los proyectos están mirando más tener, si bien el metro cuadrado, o sea, los metros cuadrados de las viviendas se han reducido, los constructores se han dado cuenta que tienen que tener excelentes zonas comunes y tener muchos amenities para que en esos encierros eh, la gente la pase bien. O sea, por ejemplo, lo que yo veo, se volvió muy importante tener un balcón, una Sí, terraza, un sitio donde hacer ejercicio, un sitio, digamos, ya antes la gente no caía en cuenta que tener, por ejemplo, la conectividad de tres personas teniendo internet, ¿no? Antes había solamente un escritorio con un computador, ahora tienen que reinventarse por dentro eh, todos los proyectos, pero y los constructores nuestros, pues son personas que van a esa vanguardia en ese tipo de productos y yo también, y por eso también les ha ido muy bien en las ventas, que pues, es que este año, el año pasado fue un año mucho mejor que el 2019, ¿quién lo iba a creer? Y este año va muy bien también, ¿quién lo iba a creer con todo lo que la economía va como va? ¿No? Eso también gracias a los subsidios del gobierno nacional que le metió la mano a este sector tan importante en la economía, como dar más subsidios a la vivienda de interés social, a la vivienda de interés prioritario, y a la vivienda que no es de vivienda de interés social hasta 432 millones. Entonces las personas están aprovechando de comprar su vivienda y estos subsidios también le ayudan a tener un cierre financiero para que les puedan dar un crédito individual a largo plazo. sí, de acuerdo. Esas políticas contracíclicas, digamos, son muy interesantes pues definitivamente el sector inmobiliario pues es uno de los principales sectores que más jalona la economía del país, ¿no? Entonces, pues aquí es donde tiene el gobierno también que apuntar pues sí, eso jalona mucho y uno ve ahí como el tema de la vivienda de interés social, pues es la que va jalonando y repuntando y llevando al sector inmobiliario, pues Así es, digamos, a un muy buen puerto, ¿no? así También lo es. veía uno hace unos años con la parte de renovación urbana, ¿no? Cuando Sí, empezaron a hacer todos esos proyectos de renovación tan bonitos en diferentes ciudades, obviamente pues por todo lo que está pasando, pues eso queda, digamos, en una escala por allá en el parqueadero, ¿sí? Pero también eso ayudó mucho, digamos, a que se hicieran desarrollos en muchos lugares donde uno a veces decía, no, pues por acá eso nunca va a haber nada, si es un lugar horrible, pero cuando uno ve que ese tipo de intervenciones de vivienda o por ejemplo el mismo Transmilenio, los sistemas de transporte masivo que cambian, digamos, los sitios y los vuelven asequibles y empiezan a ser sitios lo más de bonitos, ¿sí? Donde uno antes ni se le imaginaba que eso iba a pasar, ¿no? sí, sí. No, y también regularon el BIS de renovación urbana, que le subieron el valor, el tope. Entonces eso hace también muy atractivo que la gente compre esos proyectos y para los constructores también, porque para hacer renovación urbana se necesita de tener mucho más recursos de lo que es desarrollar un lote y es mucho más desgastante, por lo que toca adquirir muchos inmuebles de muchos propietarios, tener muchas concertaciones, tener un 51%, entrar a hacer convenios con la ERU para el tema de la expropiación, etcétera. Entonces, pues eso es difícil, pero no es imposible hacerlo. Correcto. Sí, muy bien. Bueno, les recuerdo a todos los que están participando en el webinar, ahí está abierto nuestro chat. Cualquier cosa, ahí por ejemplo, Javier Restrepo nos dice que igual pues, que entregar un lote en fiducia, parqueándolo en fiducia, pues sí, son unas formas, digamos, de empezar a construir los negocios inmobiliarios, ¿no? Arrancar por el lote y muchas veces se parquea pues
en un fideicomiso pues para construir. Entonces, pues ahí está el chat abierto. Cualquier duda que tengan, pues con todo gusto a través de ese medio podemos irla respondiendo en la medida en que vamos avanzando, digamos, en nuestra conversación de hoy. Bueno, Carolina, entrando un poquitico como en el negocio fiduciario, bueno, tú y yo llevamos ya un poco de tiempo, digamos, estuvimos vinculados a esta industria durante muchos años y igual todavía seguimos pues muy vinculados a la industria fiduciaria, pues porque nos gusta y porque pues, que vemos que hay muchas oportunidades todavía de hacer muchas cosas. Entonces te quería preguntar, Carolina, digamos, después de tantos años, ¿tú cómo viste esa evolución, digamos, del sector fiduciario? ¿Sí? ¿Cómo viste a las fiduciarias, cómo fueron evolucionando, digamos, al interior de ellas, en sus proyectos, en sus negocios? ¿Qué hubo, qué cosas se tuvieron que tener en cuenta o que tú viviste como aspectos importantes en esa evolución que han llevado a las fiduciarias a donde están? Bueno, pues yo entré a trabajar en el sector fiduciario en el año 97, o sea, cuando las fiduciarias apenas tenían 6 años de constituidas por la reforma financiera del año 91. Entonces, imagínate, al principio las fiduciarias eran una sección fiduciaria dentro de los bancos, esa reforma financiera la sacó de los bancos y era un número muy chiquito de personas, llegaron heredando una cantidad de negocios que tenían del banco, sobre todo negocios de fiducia en garantía. El negocio fiduciario creo yo que se vino a desarrollar realmente cuando la sacaron de los bancos porque les tocó generar utilidades y generar ingresos y tener una vida propia y hacer negocios. Y empezaron haciendo negocios pues al lado de su matriz, las independientes, las que no tenían banco, pues les tocó más difícil. Y casi que coincidió como en el año 2000, 2001, cuando se empezaron a hacer, cuando ya se acabó, digamos, la crisis de la construcción y me voy a referir al negocio inmobiliario, se empezaron a hacer los negocios inmobiliarios y yo me acuerdo que cuando a mí me llamaron a hacer el primer negocio inmobiliario, que fueron unas preventas, pues tocó inventarse ese negocio, ¿no? Y no había no existía la tecnología ni la estructura, o sea, no existía la tecnología, ni la capacitación, sino poco a poco, pues uno iba aprendiendo en la medida que iba avanzando el proyecto. Nunca se me olvidará que, bueno, ya terminamos preventas, y ahora cómo se hace la contabilidad, y ahora cómo se hace la escrituración, y ahora cómo se registra todo. Y uno va aprendiendo de la mano de los clientes, ¿no? Los clientes también estaban aprendiendo a hacer ese tipo de negocios, entonces pues fue hasta muy especial que entre todos aprendimos e hicimos las cosas juntos. O sea, ellos aportaban y nosotros también aportábamos. Y hoy día, pues ni se diga, el sector fiduciario se ha desarrollado impresionantemente. Tiene un porcentaje de participación en el PIB de Colombia, casi que el 54% de los negocios fiduciarios en general, de todos los tipos de negocios, los fondos, las fiducias, las administraciones de portafolios. Ha sido muy importante, es un jugador muy importante en el sector de la construcción, pues es que, ¿cómo será importante que hasta el gobierno nacional sus grandes programas de vivienda los maneja a través de fiducia? O sea, desde el plan de desarrollo del año 2007, 2005, cuando estableció los macroproyectos de vivienda de interés social, dijo que se debían hacer por fiducia. Después la ley 1537, pues que a través de ella se hicieron las 100.000 viviendas, también dijo que se tenían que hacer a través de fiducia. La ley 388 del 97 también dijo que los distritos y los municipios puedan hacer proyectos de vivienda de interés social a través de fiducia. Entonces, sí ha sido bien importante y es un jugador que en este tema de vivienda juega un papel cada vez más importante dentro de la economía del país. Sí, y yo creo que las fiduciarias, digamos, evolucionaron cantidades, como tú dices, de la mano de los clientes, de las manos de las necesidades, de la mano también de la nueva legislación, ¿cierto? Y fue llevando a que los procesos de las fiduciarias fueran cambiando, Claro, ¿no? Y ¿cierto? los procesos, la tecnología, tocó capacitar a la gente, tocó autocapacitarse también, eh, digamos que hacer unas políticas respecto digamos, de todos los negocios fiduciarios, analizar los riesgos, pero es que
y la superintendencia fue sacando circulares. Primero, por ejemplo, en el caso de su inmobiliaria, primero la 034, después la 046, después la 024. Ha ido, digamos, ha ido como a la par de lo que han ido evolucionando estos negocios y los otros negocios también, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo entré a trabajar en el sector, pues no se hablaba de riesgos, no se hablaba de la regulación del negocio inmobiliario, no se hablaba de nada de esas cosas. Hoy día la súper inclusive le dice a uno cómo deben ser las rendiciones de cuentas, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que debe hacer la fiduciaria para cada negocio y define inclusive cada negocio. Entonces, sí ha habido mucha transformación, cada fiduciaria, digamos, de acuerdo con sus políticas de negocio, de lo que le gusta hacer, eh, tiene que haber montado sus estructuras comerciales, operativas, de acuerdo con los negocios que quiere tener, ¿no? Sí, de acuerdo, sí, yo creo que Y la evolución, tecnológicamente también, la tecnología, digamos, primero el eso te iba a capital decir. humano, primero el capital humano capacitado, que entienda qué es el negocio, que entienda los comerciales, que entiendan muy bien cuáles son las necesidades del cliente y detrás de eso, pues ahí sí ya viene la tecnología que les soporte a la administración de un negocio adecuadamente. Sí, más en estos momentos, digamos, de pandemia y demás, que necesariamente pues toca hacer uso como de toda la creatividad para poder pues administrar esto desde las casas y lo más virtualmente Sí, posible, ¿cierto? Y siendo este un negocio, digamos, que también es muy masivo, ¿no? Porque de pronto los negocios puntualmente no son masivos, pero los usuarios del negocio, o sea, llámense los compradores de las viviendas, sí son una cantidad de gente impresionante, digamos, sí. que tiene que pasar sí o sí por la fiduciaria, Y que ¿sí? entra y sale, entra Y y que sale. entra. Así Exactamente. es. Entonces, pues eso es un reto, digamos, para la industria, ¿cierto? Y pues bueno, porque hablando de una oportunidad, el regulador menos mal se adelantó a como un año, ¿cierto? Sí, Y digamos, porque pues la verdad, el doctor Castaño, digamos, pues a mí me parece que es una persona, digamos, con una visión pues muy buena porque es muy moderno, ¿cierto? Entonces él como que va llevando la industria un poco más allá. ¿Sí? Pues él sí ha venido como abogando porque el desarrollo fiduciario, digamos, sea lo más tecnológico posible, ¿no? sí, así es. No, si la superintendencia no hubiera sacado esa circular que ordenaba que los compradores se vincularan, tuvieran un plazo máximo de vinculación o de mandar los papeles, eh, tener las fiduciarias 3 días, si hubiera llegado la pandemia, yo creo que esto habría colapsado todo habría colapsado. Entonces, afortunadamente, las fiduciarias para estos temas tuvieron el tiempo para organizarse, para digitalizarse, para ofrecer a las constructoras ese tipo de vinculación, porque hubiera sido un caos total, ¿no? Y eso le pasó a todas las fiduciarias, porque en la costumbre, porque era, digamos, la superintendencia afortunadamente entendió que era una costumbre comercial que primero el comprador consignaba los recursos y después se vinculaba. La super dijo, bueno, y yo me acuerdo que con Camacol se estuvo en la superintendencia y la superintendencia por lo menos dio los 3 días y entendió que la costumbre es que así sea la separación, consignen los recursos y le dan a las fiduciarias 3 días para que se llenen absolutamente todos los papeles para la vinculación. Porque pues en la práctica, en muchos casos, pues se demoraban mucho las fiduciarias en legalizar, el constructor no mandaba los papeles a tiempo, porque el comprador no los mandaba a tiempo y la fiduciaria quedaba ahí con, digamos, como coloquialmente se dice, una partida conciliatoria a un tiempo y entonces era un problema. Entonces el problemita se acabó gracias a esa instrucción de la super y para la pandemia pues ya todos estaban preparados. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis un poquitico, Caro, y es que aquí hay amigos de otros países diferentes pues a Colombia y un poco les quiero como poner en contexto qué es lo que estamos hablando en este momento. Y es que en Colombia hay una fase previa al proyecto constructivo que aquí la denominamos preventas. Y es pues antes, algo que tienen que surtir los constructores antes de salir a, pues como se dice, a ventas, aunque realmente pues va dentro del proceso de ventas. Y básicamente lo que sirve esa fase previa es para medirle como el pulso comercial al proyecto y analizar algunos puntos como el punto jurídico o el punto legal
o el punto de permisos que se tengan que hacer previamente a empezar la construcción. Entonces hay una fase como previa donde incluso las fiduciarias van captando dinero como más o menos como la cuota inicial, ¿cierto? Y una vez cumplido una serie de requisitos como los puntos de equilibrio, se denominan puntos de equilibrio, pues el dinero se le puede entregar al constructor o de pronto ya a una fiducia. Es que hay otros lugares en Centroamérica, por ejemplo, donde esta figura no existe, ¿cierto? Sino únicamente se hace que hay fiducia para la construcción, pero el dinero de una vez empieza a recibirse, digamos, en un fideicomiso y no hay como esa fase previa, digamos, de preventas. Entonces, estábamos hablando con Carolina que es la velocidad, digamos, que se requiere de recibir la plata en la sala de ventas, de invertir en la fiduciaria, de vincular a ese cliente o ese comprador de esa unidad a la fiduciaria. Entonces hay un proceso ahí que tiene que ser supremamente rápido y para la cual el legislador colombiano dijo que se tenía que tener 3 días, digamos, para poder vincular, digamos, y hacer todo el proceso de legalización de esos dineros en la fiduciaria. Bueno, aquí hay un par de preguntas, Carolina, que hagámoslas de una vez. Listo. Entonces, Edison nos pregunta, muchas personas que tienen un pequeño lote y que no son grandes constructores construyen un edificio de apartamentos o apartaestudios pequeños como alternativa de negocios. ¿Es recomendable utilizar un esquema fiduciario para ese tipo de proyectos? Pues yo creo que sí, porque si además son pequeños, hay que, o sea, yo digo que entre más pequeños, pues más deben ser más juiciosos y constituir una fiducia de preventas y saber si el proyecto es viable o no es viable. Sobre todo también para generar confianza en los futuros compradores. Ahora, no nos debemos olvidar que igualmente la Superintendencia Financiera dice que una constructora o una persona que se dedique a la enajenación de vivienda con proyectos superiores a 5 unidades inmobiliarias no puede recibir directamente recursos, so pena de incurrir en el tema de captación masiva y habitual. ¿Sí? Entonces, eso no es permitido por la ley colombiana y eso no, ahora bien, si no se cumplen unos requisitos, a nivel regional, o sea, no es por ley obligatorio hacer fiducia, para que quede claro para las personas que nos están escuchando de otros países. En Colombia no es obligatorio la fiducia, lo que pasa es que se ha vuelto una costumbre y una buena práctica hacer los proyectos inmobiliarios utilizando los esquemas fiduciarios. Pero si un constructor ya tiene el lote, lo compró con recursos propios, sacó las licencias y los permisos con sus propios recursos y construye y le acredita a la Secretaría, a las autoridades municipales una cantidad de condiciones, pues puede hacer un proyecto y le dan el permiso para enajenar, lo que quiere decir para empezar a suscribir promesas de compra-venta. Lo que pasa es que eso era lo que se hacía antes de la crisis. Lo que pasa es que ahorita pues los constructores, empezando por los constructores más grandes, pues no van a incurrir en una compra de un lote, en empezar con una cantidad con recursos propios sin antes saber si su proyecto es exitoso o no. Si el proyecto, el producto que están ofreciendo, o sea, y me refiero a que si el proyecto, no solamente si es exitoso, si le dan las licencias o si le dan el crédito, sino también si comercialmente es aceptado por el público. Entonces, esa es la razón de la preventa. Entonces, yo sí creo que es mejor hacer fiducia si el proyecto y el constructor sea chiquito, pues con mayor razón, porque los chiquitos después pueden ser los grandes. Todo el mundo empieza por algo. De acuerdo. Bueno, Artija, seguimos con las preguntas, pero pues te quería hacer yo otra. Digamos, ¿por qué crees tú, Caro, que el sector inmobiliario, el sector fiduciario, digamos, es un aliado perfecto y estratégico para el sector inmobiliario? Pues precisamente por todo lo que hemos venido hablando, Andrés, porque es un instrumento que une a, a los compradores, al constructor, al dueño del lote, a los bancos, inclusive a los proveedores para que se lleve a cabo con éxito un proyecto de construcción y genera confianza. Porque la fiduciaria es un tercero vigilado que administra unos recursos, digamos, unos bienes, llámese recursos, o bien el lote para llevar a cabo una finalidad, ¿no? Entonces, no es lo mismo entregarle la plata y que esté un tercero vigilado
velando por los intereses de todos, porque no solamente vela por los intereses de los compradores, sino también de la misma constructora y también del mismo banco que está financiando el proyecto y también del dueño de la tierra si la tierra no se la ha pagado en su totalidad. Entonces, por eso es que es tan importante este tipo de fiducias, es donde sí realmente yo creo que, porque una fiducia de administración y pagos es recibe y pague y pague y pague y le dicen a uno las instrucciones, pero acá sí yo creo que se ejerce la verdadera fiducia, la verdadera confianza que hay hacia una entidad vigilada y obviamente lo importante es que las cosas se hagan bien por parte de la fiduciaria y que siga las instrucciones que se le imparten en el contrato que debe hacer. Claro, y yo también creo que, no sé, sí, ¿qué opinas? Pero digamos en el negocio fiduciario, inmobiliario, eh, pues el que haya fiducia, digamos, de alguna forma también controla que no hayan recursos, digamos, ilícitos en este tipo de negocios, porque pues, la fiducia igual tiene que hacer la vinculación del constructor, tiene que Claro, estudiar, digamos, adecuadamente, pues quién es el que está haciendo el proyecto, quién está detrás, quién está financiando el proyecto, pues si es un banco, pues mucho mejor, si no, pues también está bien, pero pues tiene que hacer un estudio adicional o o de sea, los compradores también, y del tienen que mirar a lote, ver, y del del lote, lote, toda la es tradición del lote que no haya sido adquirido, digamos que no haya un origen ilícito en la transferencia de ese lote. Se miran también todos los compradores desde el punto, eso, aunque las constructoras están obligadas a hacer el SARLAF de sus compradores, pues de todas maneras están pasando por otro filtro que es el de la fiduciaria. No, tiene una cantidad de ventajas. Tiene lo que decía yo, que tiene la ventaja de que cada constructora puede llevar cuentas por proyecto porque son patrimonios autónomos separados. El patrimonio autónomo se puede endeudar y los bancos ven con mejores ojos que se endeude el patrimonio autónomo, obviamente sirviendo como codeudor el constructor o el fideicomitente. Entonces es una garantía especial dedicada para únicamente ese proyecto y no se confunde con las otras garantías que puede tener el constructor. Inclusive ahorita se ve mucho y hay fiduciarias o bancos que lo exigen, que se constituya una garantía mobiliaria sobre, sobre el contrato de fiducia. Con eso si llega a haber algún problema, el banco puede coger puede coger, digamos, coger entre comillas, el flujo de caja del proyecto y poderlo controlar. No solamente sobre el lote, sino con la totalidad del proyecto. Entonces, eso permite pues, un mayor acceso al crédito, da más confianza para todos, como lo he dicho, y, y las cosas se pueden hacer bien, ¿no? Obviamente, pues esto es un ideal cuando el constructor toma la fiducia para hacerlo para lo que realmente sirve, ¿no? No decir que hago fiducia y llevo todo a mi cuenta en una olla, pues entonces no hice nada, ¿sí? Si yo por ejemplo, recibo los recursos y con trampas, porque pues como estos son negocios de confianza, voy y digo que le pago a Cemex y la fiduciaria dice que sí, que le está pagando a Cemex, cree que le está pagando el cemento de esa hora y se lo paga a otra, pues ahí no estamos haciendo nada, ¿no? Es que el constructor si realmente quiera y haga, lo lleve con cuentas separadas como le toca a una fiduciaria, cuentas separadas por cada patrimonio autónomo y aún por los bienes de la misma fiduciaria. correcto. Bueno, Luis Fernando nos hace otra pregunta, Carolina. Dice, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación. Por favor, háblenos de los beneficios tributarios al parquear un lote para el constructor. Y segundo, si para efectos del traslado del lote del constructor al patrimonio autónomo, este debe tratarse como una venta o qué tipo de tratamiento se le da a esta figura a fin de disminuir costos. Bueno, uno puede transferir un lote, digamos, para desarrollar un proyecto inmobiliario uno lo puede transferir de dos maneras, como un aporte o como una venta. Se suponía, en época, pues porque la oficina de registro, por lo menos en Bogotá, que cuando yo lo hago como un aporte, el valor de los gastos de registro debe ser por el valor de la comisión de la fiduciaria, porque no hay realmente, yo no estoy realizando el activo, o sea, yo no me estoy enriqueciendo con ese activo, sino estoy cambiando un activo por unos derechos fiduciarios. Sin embargo, pues eso no ha sido acogido a pesar de que ha habido conceptos y eso casi que está a la voluntad de los funcionarios de la ventanilla de las oficinas de registro, pero eso es así. Eh, Aportar el inmueble, pues
ahora, ¿qué beneficios tributarios trae? Pues uno puede, digamos, dentro del fideicomiso hacer el ajuste fiscal del inmueble si el inmueble, o sea, yo vendo un inmueble por un valor X y yo, digamos, ya de acuerdo con la ley, tengo que revelar el valor total de la compra, pero puedo hacer primero un ajuste fiscal del bien. Pero eso también lo puede hacer la persona en cabeza de la persona que lo está aportando. Lo que pasa es que si lo hace dentro del fideicomiso, ya le está asegurando al constructor que va a tener ese inmueble totalmente ajustado, porque un constructor pues va a pagar, va a declarar el lote por el valor real que lo pagó, porque si no no lo declara por el valor real de la compra, pues eso va a tener un impacto en la utilidad del proyecto y él no, pues no tiene por qué pagar una utilidad que no es real. ¿Sí? Entonces, entonces se puede hacer el ajuste fiscal. Ya, digamos, con la última de las reformas tributarias, creo que fue la del 2016 o del 2017, ya cuando se aportan o se venden bienes inmuebles para desarrollar un proyecto de vivienda de interés social, ya no importa el valor por el cual se aporten, porque esa utilidad, al ser un proyecto de vivienda de interés social y siempre se haga a través de una fiducia, esa utilidad es exenta, ¿no? Entonces, ahí no hay que ajustar al valor comercial del inmueble, se traslada por el valor de la negociación y esa diferencia certificada por la fiduciaria, pues es exenta de impuesto de renta. Esas serán Ok. como las ventajas tributarias. Otra de las ventajas tributarias que tiene, digamos, el patrimonio autónomo es que pues yo no tengo que hacer sociedades para hacer un proyecto cuando se utiliza mucho para proyectos de gran magnitud o que compran lotes entre varias constructoras y ejercen diferentes tipos de roles. Entonces uno hace la labor de la gerencia, el otro la construcción, el otro la comercialización, así, y el otro el diseño. Pues ellos se juntan como fideicomitente, constructor, gerente, promotor, comercializador, diseñador y las obligaciones que tienen ellos de construir, de comercializar y gerenciar se colocan en el fideicomiso como unas obligaciones de hacer y al ser obligaciones de hacer, pues no hay lugar al IVA. Eso ya pues, lo confirmó inclusive un concepto de la DIAN, porque yo con yo no me cobro, ¿sí? Cosa diferente es entonces, ahí no estamos hablando de honorarios, sino Un de servicio. obligaciones de hacer. Y obviamente, pues ahí hay unos consejos que se debe hacer antes un acuerdo de colaboración, o sea, unas cosas que pues cada abogado de cada constructora verá cómo le estructura su fideicomiso para que todo le quede correctamente hecho, ¿no? Las utilidades, pues las registra la fiduciaria, las ventas las registra el patrimonio autónomo y y la utilidad, pues la fiduciaria certifica esa utilidad y dependiendo si el proyecto es de interés social, certifica la utilidad, pero a renglón seguido dice que es exenta de acuerdo pues, con el estatuto tributario. Ok, muchas gracias. Yo creo que súper clara y amplia la explicación, Carolina. Bueno, volvamos un poquitico, digamos, al tema, a tu experiencia, digamos, laboral, comercial, liderando el equipo de la vicepresidencia de Fiducia Inmobiliaria y generando negocios donde creo que sin duda fuiste, digamos, una de las personas más exitosas en esa línea de negocios y llevaste pues a la fiduciaria donde trabajabas pues, a ser la líder en su momento en el sector inmobiliario. Sí, entonces, ¿por qué no? Pues, quisiera yo preguntarte, Carolina, que nos contaras, pues digamos que nos dieran unos tips, o sea, ¿qué hiciste? O sea, ¿cómo fue que cogiste esa pequeñita plastilina, pues, y la convertiste, digamos, en una pelota inmensa, digamos, de negocios y pues fuiste tremendamente exitosa en eso? Entonces, cuéntanos, regálanos aquí a la audiencia unos pocos tips de eso. Bueno, pues primero pues con la conformación del equipo, ¿no? Es muy importante, como lo he dicho anteriormente, la conformación del equipo es bien importante, eh, que les gustara el tema de fiducia inmobiliaria, que supieran el tema de fiducia inmobiliaria, donde además todos empezamos aprendiendo eh, fiducia inmobiliaria. ¿Qué recomendaría yo? Que exista una unidad de negocio totalmente separada del resto de los negocios fiduciarios, porque esa, es un negocio totalmente especializado, o sea, debe haber una fuerza comercial especializada, un área operativa también especializada, y operativa me refiero no solamente a los que hacen los pagos y los informes y se entienden con el cliente en el día a día, sino también ahí está incluida el área contable,
el área jurídica, donde también deben estar especializados y tener los conocimientos de los fideicomisos inmobiliarios. Mm, y también el área de impuestos. Este es un negocio donde uno, voy a decirlo coloquialmente, se le mete al cliente en el rancho. Entonces, tiene que tratar de hacerle que como uno se le mete al rancho, entonces tiene que hacer esa metida en el rancho agradable porque lo que haga o lo que deje de hacer va a tener un impacto muy importante en la contabilidad del cliente, en los impuestos del cliente y hasta en la reputación del cliente, porque si yo no le hago bien los pagos y me equivoco en no pagar el lote, en una cantidad de cosas, pues lo voy a perjudicar enormemente. Entonces, pues, y también una tecnología especial, unos procesos especiales, unas políticas especiales y un tema de atribuciones especiales para este tipo de negocios. O sea, es manejarlo como no manejarlo en el revuelto de todo el resto de negocios. O sea, no manejarlo, por ejemplo, no tener los comerciales que no sean los mismos que comercializan fondos o los otros tipos de fideicomisos o las licitaciones, sino únicamente fideicomisos inmobiliarios. Y lo mismo pasa con el resto de las áreas de soporte de la fiduciaria. Y obviamente también que haya, pues, y que esa área, que la cabeza de esa área, pues tenga un empoderamiento y que el jefe confíe en que las cosas se hacen bien y que, bueno, para adelante con eso, y que le guste el negocio. Sí, yo me acuerdo cuando compartíamos eso ya, cuando trabajamos juntos, digamos, había una cantidad de asesores, digamos, que se tenían ahora una cantidad de algunos, digamos, algunos que le Sí, enseñaban a uno del mercado, otros que le enseñaban a uno del tema inmobiliario, de cómo controlar, habían otras personas que hacían seguimiento, ¿cierto? Había, digamos, como una infraestructura que llevaba a que uno aprendiera mucho del negocio, ¿no? sí, pues digamos que como cuando empezamos los negocios allá en Fidu Bogotá, los negocios inmobiliarios, al ser la fiduciaria filial del Banco Bogotá, en esa época, o sea, nosotros empezamos los negocios inmobiliarios casi que en el año como 2000, 2001. El Banco Bogotá no era un banco que tuviera la línea de negocio de crédito hipotecario y mucho menos de crédito constructor. Acaba de salir de una crisis y no quería ver por ninguna parte esos negocios. Sin embargo, pues la alta dirección del banco confió en que la fiduciaria se metiera en esos negocios porque dentro del grupo existía o existe la constructora Construcciones Planificadas y que fue por ellos que nosotros nos metimos en ese negocio. Entonces, ahí, ahí fue muy importante, digamos, ese empoderamiento de conocer eso y como sabíamos que no teníamos un banco como que daba esos créditos, sí tuvimos unas políticas como de acercamiento a los constructores, como fueron afiliarnos al gremio de los constructores para conocerlos más, conocer sus necesidades, ver cómo está evolucionando el mercado. Nos afiliamos a la galería inmobiliaria que le da a uno que tiene un sistema de información muy valioso para ver cómo va cada proyecto, cómo van no tanto como cada proyecto, sino cómo va cada cliente en las ventas de sus proyectos. Y no solamente cada cliente, sino cómo está el mercado en las diferentes ciudades y regiones, cómo está el mercado en los diferentes estratos, cómo está el estrato 6, el estrato 5, cómo están las zonas de Bogotá. Entonces eso le da, digamos, al comercial de la fiduciaria, pues un panorama de en qué negocio se mete, con qué clientes hace negocios y con qué clientes definitivamente no hace negocios, o en qué regiones también se mete o no, dependiendo del mercado. Entonces, uno no solamente debe saber muchos temas de fiducia inmobiliaria, sino también debe estar muy enterado del sector, debe tener un conocimiento del cliente eh, en general, de cómo está el sector, acercarse al ministerio, estar muy pendiente de la legislación que sale, que si algo de la reforma tributaria, estar pendiente de la reforma tributaria en que le puede ayudar a los clientes, de, oiga, mire, va a salir esto, un concepto de la DIAN, estar pendiente de los conceptos de la DIAN. Todo ese tipo de cosas ayudan mucho a conocer el sector y yo creo que eso también fue parte de, como del éxito de la fiduciaria, de estar muy enterados y no llegar donde un cliente y ni siquiera tener un tema de conversación de ni siquiera saber cómo va su proyecto y demás. Ujú. Sí, yo creo que el conocer, digamos, la industria del cliente, y como tú bien lo decías hace un rato, digamos, uno, al final el fiduciario tiene que volverse una parte del cliente, Un ¿sí? socio. Porque pues Sí, le lleva la contraria del fiduciario, y es que, te lo digo también porque es que muchos clientes a veces ven a la fiduciaria como
como un outsourcing ahí para que le haga pagos, Sí. ¿cierto? Y ahí es cuando arrancamos mal, digamos, porque el constructor que vea a la fiduciaria como de pronto para usar y poner el nombre allá de fiduciaria tal y usa y poner que sea por una fiduciaria y no utilizarlo como tú lo decías en forma adecuada y realmente vivir esa experiencia con la fiduciaria, pues eso no está bien, digamos. O sea, uno tiene como fiduciario que volverse parte del cliente. Eso es uno solo, el proyecto es de los dos, No, ¿sí? y uno debe acercarse mucho al cliente además para entender todo tipo de negocios. O sea, cuando le llega a un negocio, pues al principio puede sonar raro, una figura, una manera como lo que necesitan hacer, porque si hay varios actores, si son varios proyectos, si son muchas unidades, si son muchos constructores, pues hay que entender muy bien para no llegar uno a llevar el negocio a la fiduciaria y que todo el mundo se asuste del negocio, sino que ya lo entendió de primera mano, lo conoció de primera mano y entonces puede estructurarlo inclusive mucho mejor que si está muy lejos de lo que necesita el cliente, porque si no, el cliente se va para otra fiduciaria. O sea, fiduciarias hay muchas, entonces el ideal es uno ser realmente y que la fiduciaria, digamos, que el cliente sepa y eso también le da fidelidad a la fiduciaria con sus clientes, entenderle muy bien sus necesidades y estructurarle muy bien sus negocios. Y también en muchos casos saber decirle que no, que eso no es así, pero que se puede hacer de otra manera asá, ¿sí? No, no, no porque no, ni sí porque sí, sino, bueno, venga, miremos a ver cómo entre los dos armamos unos negocios. Eso nos pasó en muchos casos, pero ya cuando se le decía uno un negocio era porque pues, o pues, era muy loco o que el cliente no nos gustaba o algo así, pero siempre se trataba de sacar adelante el negocio. Claro, y además, claro que en los negocios, en el desarrollo de los negocios pasan muchas cosas. Por ejemplo, ahora el hierro está subiendo otra vez en forma impresionante, ¿cierto? Entonces, pues a veces dentro del negocio hay cosas que van cambiando. Entonces, pues uno tampoco, uno lo que tienes que entender y no se debe tampoco asustar, pues de las cosas que pueden pasar en el desarrollo de los negocios, ¿no? Antes yo creo que el fiduciario tiene que ser como, pues naturalmente teniendo su rol y manteniendo su independencia y demás, sí, pero tiene que ser un facilitador de Sí. muchas cosas, ¿sí? No, yo no creo, digamos, a veces la posición del fiduciario es como, pero es un problema del cliente allá, usted mirará a ver qué soluciona su problema y me cuenta. Sí, yo creo que también uno, a veces como fiduciario, tiene que salirse un poquitico del libreto, ¿cierto? Y también entender al cliente y decir, bueno, venga, ¿cómo le ayudo en la medida en que pueda, digamos, de solucionar los problemas que él tenga, ¿no? Claro, claro. Bueno, por ejemplo, a nosotros muchas veces el rol de que le tocaba hacer a la fiduciaria era reunirse con muchos dueños de tierra a explicarles el negocio y cómo podían ellos también quedar blindados en este negocio para que les pagaran el lote y la forma y las condiciones que se pagaban. No llegar y ni siquiera tener y entender también que no solamente el cliente de la fiduciaria es el constructor, sino también está el dueño de la tierra. Entender también que existe una cosa llamada banco financiador y dar las alertas que tocan. Entonces, Ujú. a mí una vez alguien me preguntaba, oiga, ¿usted por qué tiene tantos clientes que los financian unos bancos muy diferentes al Banco de Bogotá? Pues porque existía la confianza en que cogían un teléfono, los llamaba y les contaban qué era lo que estaba pasando con el proyecto, porque es también hacer, porque no, no porque no fuera del Banco de Bogotá, no tenía la fiduciaria una responsabilidad. Uno tiene que ir un poco más allá, sin involucrar la responsabilidad, Claro. porque pues no, a mí, digamos, la fiduciaria es un instrumento, pero es un instrumento en el buen sentido de la palabra que también debe ser proactivo, ¿no? No hay que entonces no entra plata a ese negocio, entonces yo no hago nada porque mis obligaciones son de medio y no resultado, pues hay unas que sí resulta que son de resultado, ¿sí? Porque hay Ujú. unos deberes fiduciarios, pero, o sea, yo en un negocio inmobiliario pues no tengo el resultado de que el constructor haga todo perfecto, eso no es una, eso sí es una obligación de medio, pero sí tengo que tengo un deber de administrador y debo ser un administrador de los bienes y hacerla de manera idónea. Exactamente, digamos, uno es el vehículo, el administrador, y Sí, naturalmente la responsabilidad del consultor, pues es la parte técnica y también la parte de colocación de dinero, ¿no? ¿Sí? exactamente, Porque pues él también exactamente. tiene que su responsabilidad económica, digamos, como todo negocio, y él tendrá que también invertir en plata, porque pues todo no es con plata de los De los compradores ni compradores y con tiene plata que de los tener créditos. y tiene que tener un capital de riesgo y tiene que tener Exacto. una idoneidad, o sea, las fiduciarias sí tienen que saber escoger muy bien sus clientes, porque pues ahí también, digamos, para mí el principal riesgo en este tipo de negocios es la idoneidad del cliente y no con ello
quiere decir que solamente uno debe hacer negocios con clientes grandes, no, con clientes idóneos. No, eso no es igual a clientes grandes, porque conozco clientes que fueron grandes o que, pues, que hicieron quedar muy mal al sector. Así que, y los clientes que hoy día son grandes, cuando yo los conocí eran chiquitos, ¿sí? Hace 20 años, pues no tenían el tamaño que hoy día tienen. Entonces, es un cliente idóneo, es el que es correcto, que tiene una trayectoria, que tiene una experiencia, que uno inmediatamente se da cuenta cuando va a la oficina del cliente, porque uno debe conocer el cliente hasta yendo a la oficina, no esperando que le lleguen a la fiduciaria los clientes, sino uno va y lo visita en la oficina y visitándole la oficina, pues se da cuenta de qué tipo de constructora estamos hablando. ¿Mm? Claro, y además hay constructores que no les interesa ser grandes, ¿sí? Exacto, O sea, no, no todo el mundo quiere ser el más grande de su no todo el industria. mundo quiere tener tanto lío. Exactamente. Exacto, Sí, 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 no sé, sí, tienen sí, su nicho y ¿no? listo. Su nicho, Ya. y por ejemplo, los constructores de estrato 6 ellos con 2 proyectos al año hacen las utilidades que hacen los que hacen 100 proyectos. Entonces, ya ese es su nicho, su mercado y no, por eso digo, no, eso no quiere decir nada, pero tienen un nombre y lo importante es que a esas personas también les importe el riesgo reputacional. O sea, así como como la fiduciaria tiene un riesgo reputacional, debe ser correlativo al riesgo reputacional que le importe a esa constructora. Sí, de acuerdo. Yo creo que también uno como, digamos que es parte de lo que uno cuando estructura negocios de fiducia hace y es mirar muy bien la finalidad de por qué el cliente quiere sentarse con uno, ¿no? Así Que es. no ahí sea que necesite pues solo El la nombre. ficha y el nombre y va, porque Sí. eso está, sí, porque aquí ahorita hay una persona aquí en el chat que nos preguntó, Nelson, nos pregunta que si podemos revisar fideicomisos inmobiliarios de tesorería, pues no, ahorita digamos no es este el espacio un poco donde lo vamos a ver, si quieres Nelson, después lo podemos privadamente y con mucho gusto conversar. Pero, por ejemplo, ese tipo de negocios inmobiliarios de tesorería, pues son unos negocios donde toca tener mucho cuidado, pero ahí es donde viene el olfato, digamos, y el conocimiento del comercial de la fiduciaria, ¿cierto? Sobre qué es lo que va a hacer y con quién se va a sentar a la mesa a hacerlo, ¿no? Así es, así es. Bueno, claro, yo también, digamos, por ahí tengo uno que otro amigo constructor y cuando hablo con ellos rotan de fiduciaria y se van para un lado. Entonces, el otro día hablaba con uno y me decía, no, es que he pasado por algunas fiduciarias y estoy buscando una que más o menos, porque, ¿sí? Entonces, yo lo que he visto es que el constructor como que rota, ¿sí? Es diferente como cuando uno abre una cuenta en un banco. Yo tengo mi cuenta en el banco donde la tengo ahí, no sé, 20 y pico de años, y uno ahí como que está bien, y bien o mal, pero ahí está bien. ¿Sí? Y uno se siente cómodo, digamos, con los servicios que tiene. En cambio, el constructor brinca, digamos, en muchas ocasiones de fiduciario o cambia de fiduciario. ¿Tú por qué crees que eso se da y por qué crees que ellos como que no son tan fieles, digamos, a un servicio financiero como es un fideicomiso? Mira, lo que pasa es que el constructor todos los días está sacando proyectos. Entonces, si la fiduciaria se porta mal en temas de servicio, de atención, pues se va, ¿sí? Dice, a mí no me atienden bien en este, así como cuando uno se porta bien, y hablo, él se porta bien desde el área comercial, que le manda la propuesta a tiempo, que le contesta un teléfono a tiempo, que le contesta un correo a tiempo y que está pendiente del cliente, pues el constructor obviamente va a ser un constructor fiel, ¿sí? Si por el contrario nunca le contestan el teléfono, nunca le contestan un correo, pues al otro saca un proyecto y ni siquiera de hecho, no lo duda y se va para otra fiduciaria. Y como te digo, a uno en este tipo de negocios, o sea, tú haces una fiducia en garantía y te tocó aguantarte la garantía y nunca, muy seguramente nunca más en la vida vas a hacer una garantía. En cambio, en el negocio inmobiliario, a las fiduciarias en todo momento le están viendo el aceite. Entonces, ahí es donde la gente que maneja este tipo de negocios, desde el área comercial hasta toda la parte operativa y de soporte, pues debe portarse muy bien, porque si no, pues pierden los clientes. Porque tampoco a un constructor tampoco le gusta hacer negocios, tener proyectos con 5 fiduciarias, porque pues le gusta es como acostumbrarse a la manera de actuar de una fiduciaria, de tener como sus acuerdos de servicio, que lo atiendan bien, que los informes sean coherentes, que sean consistentes, que, que se le cumpla la promesa de valor que se le envió desde el área comercial, que obviamente debió haber sido
acordada con el área operativa, para que no se vaya a sentir mal atendido. Obviamente habrá casos en los cuales un banco que vaya a financiar un proyecto determinado, sí podrá exigir que sea con su banco por alguna razón, Sí. pero y se vaya para la fiduciaria que tenga que el banco financiador. Eso es muy raro en los constructores grandes. En los medianos, chiquitos, el banco, digamos, sí, sí tiene como más fuerza o tiene más autoridad para exigir que se vaya a que se vaya a su fiduciaria. Pero, pero, pero la mayoría de los clientes se aburren de las fiduciarias es por el mal servicio. Eso sí, Y, lo tengo y, comprobado. y claro, ¿y tú cómo hacías para fidelizar a tus clientes? Sí, contestarle las llamadas hasta los sábados y domingos. No, en serio, es estar pendiente, o sea, es estar pendiente del cliente, estar pendiente, mira, un comercial no se debe desprender del cliente, no es que firmó un contrato y va y lo tira al área operativa y mira a ver el área operativa qué hace con ese negocio, sino debe estar acompañando al cliente a ver cómo le ha ido, procurar hacer reuniones de seguimiento, ir conjuntamente con el área de operaciones, saber en cómo van evolucionando las cosas, no simplemente para críticas, sino como para ver cómo están las cosas y que el cliente se sienta realmente importante. El constructor no, perdón, el comercial no se debe desprender de su cliente. Porque es que si no, ¿con quién tiene contacto ese comercial? Pues con el constructor. Pero, y la gente operativa tiene contactos es con las, digamos, con los analistas igualmente de esa constructora. Y son los que le van a dar quejas al cliente que no me contestan, no me atienden, no me mandan el certificado, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, nosotros incluso en una fiduciaria, cuando yo manejaba el área de fideicomisos, también lo que hacíamos era con mi par, digamos, el vicecomercial, hacíamos visitas conjuntas, digamos, a los clientes del Sí, comercial y el operativo, digamos, para justamente eso, porque yo creo que esa cercanía, pues es como todo en la vida, digamos, yo creo que si uno está cerquita, uno puede hablar y uno sí. entiende y puede uno solucionar muchas cosas. Mientras que si uno deja que la relación se vaya deteriorando, deteriorando y cada vez es peor, ya esa después no la levanta nadie. Y se llenan de motivos y chao. Así Sí. es. Bueno, Carlos, Y si uno la embarra, pues reconocer que la embarró, porque es que además también todos somos humanos, ¿no? sí, El cliente también la embarra y cuando el cliente la embarra, pues también ayudarle y cuando, o sea, yo digo que a veces pues no es echarse las culpas ni nada, sino que pues también todos somos humanos y reconocer, porque uno pretender que el cliente tiene la culpa de todo, pues no, y el cliente tampoco puede decir que todo tiene la culpa la fiduciaria, porque se ponen ahí en un jaleo que termina desgastando una relación. así es, yo creo que ese es el éxito, estar ahí uno muy cerquita, Sí, ¿no? Muy cerquita así de es. ellos. Una pregunta que te quería hacer, Carlos, si a ti te dieran la oportunidad o decían, bueno, Carolina, tenga, monte esta fiduciaria, solo vamos a hacer fiducia inmobiliaria acá, tenga, usted lidere esta fiduciaria, coja esa bolita de plastilina y vuelva a un globo así de grande. Digamos, ¿tú qué deberías o a tu criterio qué tendrías en cuenta o qué harías para hacer eso posible? Rodearía de las personas más idóneas para comercializar, ejecutar los negocios. Y en segundo lugar, les daría todo el soporte tecnológico para que puedan hacer correctamente sus negocios, porque a veces a las personas que ejecutan los negocios se les pide, o sea, esas personas que ejecutan solo los negocios creen que solamente es hacer pagos. Y resulta que el negocio no es hacer pagos, un negocio Ah, inmobiliario no sí. es solamente hacer pagos, es entender el negocio, que por qué, oiga, ¿por qué se hizo este negocio? Bueno, este negocio entonces no es BIS, entonces no es por la exención tributaria, entonces este es un proyecto estrato 6. Es que yo no le he pagado al dueño del lote, entonces entender que este negocio está es porque hay un dueño del lote que exigió la fiducia y resulta que ni siquiera determinó al señor dueño del lote. Pero esas cosas solamente se hacen si yo descargo de cosas operativas, tan operativas que las puede absorber un sistema, ¿sí? Entonces, para que puedan pensar y analizar. Y obviamente, pues dándoles una capacitación adecuada de, de destrezas, de competencias comerciales, que creo que se necesita mucho manejo comercial, no solamente de los comerciales, sino también de los operativos, porque yo creo que a la mayoría de las fiduciarias se les olvida que la relación comercial con el cliente es más con el analista, con el área operativa,
que con el comercial mismo. El comercial estructura el negocio en un mes y va y entrega el negocio, si es que lo entrega, ¿no? Si no, lo bota y tran, y coge y allá cambia 80 veces de analista, y entonces el analista dice, oye, que yo estaba de vacaciones y me enfermé y que no contesté, sí contesté, que todas las disculpas que todos sabemos. Entonces debe tener también unas destrezas comerciales ese analista para atender muy bien al cliente. Y capacitación para todo. El comercial debe saber de tributario, de negocios inmobiliarios, debe saber muchas cosas para poder tratar de tú a tú con los clientes. ¿Qué es lo que yo he visto que ha pasado? Las constructoras, eh, digamos, de los últimos 20 años se han fortalecido mucho. Ellos, allá la gente no cambia, no hay tanta rotación de personal como si lo hay en las fiduciarias. Entonces, en las constructoras se han fortalecido y entonces van y llegan y se enfrentan a unos analistas que llevan 15 días y no conocen muy bien el negocio y se los comen vivos. Entonces, sí debe haber una capacitación constante y tener estrategias para retener ese talento humano, porque en últimas termina uno capacitando gente que al otro día se va a otro lado y pues sale perdiendo la misma fiduciaria, ¿no? Entonces, es muy importante el talento humano capacitado, motivado, con conocimientos, todo, y soportado Y en tecnología. yo creo que a la gente, que yo siempre lo digo en las reuniones y en los webinars y en todos lados, y es que, digamos, a los analistas de las fiduciarias uno tiene que darles aire para que Sí, analicen, y no para que este negocio no es un sí, negocio de operación de hacer pagos. Aquí el pago es un accidente, digamos, es todo lo previo que hay para que un pago sea bien sí. hecho. Eso es lo que es importante, analizar. ¿Y por qué se hace ese Perder pago? ¿Yo tiempo. por qué le pago el lote? Ah, bueno, por esto. No mecánicamente que no lo pagó, que sí lo pagó. O sea, todo ese tipo de cosas que puede tener en cuenta el analista de los negocios. Sí, y hay otra cosa que yo siempre digo, digamos, y es que a nivel del mundo, digamos, la administración del riesgo es lo que está imponiéndose. Si uno ve solo la superintendencia financiera, digamos, la forma de hacer seguimiento, de control de ellos es basado en riesgos. Es una cosa que se llama la supervisión basada en riesgos. Así hay varias superintendencias del país que tienen ese modelo de supervisión. ¿Sí? Entonces uno dice, si el supervisor va sobre supervisión basada en riesgos y las fiduciarias tienen implementados sus modelos de riesgos, pues tiene que haber una administración de los Adecuada. fideicomisos basados en riesgo. Pero lo que casi nunca pasa es que, o sea, lo que sí pasa es que cuando uno está en comercial, analiza el riesgo y le pasa el negocio al operativo, pero el operativo no lo administra con base en los riesgos, sino con base en la operación. Entonces ahí es donde, digamos, para mi gusto hay un cortocircuito, debería ser una administración integral basada en riesgos. No, pues a veces ni tiempo tienen de leerse el contrato. Exactamente. Bueno, Caro, para terminar aquí ya nuestra reunión, ya llevamos una hora larguita, pero bueno, estaba muy interesante, la verdad, siempre hay que hablar contigo es muy grato y por eso es que no el tiempo se le pasa como muy rápido. Y te quería preguntar, o tú qué consejo le darías, digamos, a las personas que trabajan en las fiduciarias para que su labor sea exitosa. A las personas para que su labor sea exitosa, pues que primero que Sí, les guste, o sea, yo digo que, y no solamente para que trabajen en una fiduciaria, a uno le debe gustar lo que uno hace, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, me encanta el tema fiduciario, me encanta la fiducia inmobiliaria, entonces yo vivo feliz armando negocios, entonces si a uno no le gusta lo que hace, pues sálgase, porque uno siempre debe gustar lo que hace, debe empoderar a las personas con las que trabaja, pero saberlas empoderar, poner los límites y soltar donde pueda soltar, confiar. A veces en este tipo de negocios, pues hay muchas áreas relacionadas y uno entre las áreas debe tener confianza de que, por decir, el jurídico debe confiar en el comercial debe confiar en el de contabilidad y el operativo debe confiar en el comercial también, de que las cosas se hicieron bien. A veces esa desconfianza genera también que se ven, y eso perjudica a los clientes, porque entonces que si se contradicen en conceptos y en cuestiones, pues la confianza es súper importante y eso pues no se le puede demostrar al cliente que entre las áreas internas de una fiduciaria pues no se confía. Y para eso también es importante tener unos procesos,
bien afinados, entender las necesidades del cliente, entenderlas muy bien, cuáles son esas necesidades que tiene el cliente. El cliente también además el cliente también entender que el cliente es fuente de más negocios y es fuente de innovación. Uno le aprende mucho a los clientes. Yo creo que de mi experiencia, yendo a los comités, a mí me encantaba ir a todos los comités fiduciarios que vean los fideicomisos, así yo no hiciera el acta ayuda colada todo siendo comercial, pero porque me gustaba estar enterada, pero también de ahí uno saca muchas enseñanzas y aprende y oye cosas que si no está uno ahí sentado, no se le genera como una oportunidad de negocio, ¿no? A veces ahí es donde se ve la oportunidad de los de negocios y el cliente valora que el comercial vaya a ese tipo de cuestiones operativas porque dice, a esa persona sí le interesa mi negocio, ¿sí? Y también, pues, aprender de los errores. Uno debe reconocer que a veces la embarra y no ser como orgulloso de decir que yo nunca me equivoco, la fiduciaria nunca se equivoca, y entonces, como yo me equivoqué, de malas el cliente, y eso también por eso es que se van los clientes, ¿no? Ser humildes. Bueno, no, listo, claro, excelente. Yo también pienso exactamente lo mismo y fuera de eso, creo que es la pasión. Yo creo que la pasión, digamos, en los negocios, cuando uno lo estructura o lo opera, yo creo que eso es lo que debería mover, digamos, al fiduciario, ¿no? La pasión. Sí, así es. Gustar lo que hace, para todo. Así es, para todo en la vida, digamos, la pasión y la confianza es lo que nos debería motivar. Así es. Entonces, bueno, Carolina, no te quito más tiempo, de verdad. Muchas gracias por tu participación. Espero que, digamos, a todas las personas que estaban en este, o están en este webinar les haya gustado, digamos, esta charla. Igual, nosotros colgamos nuestros webinars en nuestra página web, en la pestaña de blogs. Ahí lo colgaremos, yo creo que la semana entrante. Ahí están todos los anteriores webinars que hemos hecho y nos pueden seguir aquí en nuestras redes sociales, en cualquiera de ellas, con frecuencia estamos sacando, digamos, nosotros información. Y pues quería recordarles especialmente este curso que tenemos, que empieza la semana entrante. Es un curso, ¿verdad?, muy interesante para las personas que quieran aprender del negocio fiduciario, que quieran profundizar su conocimiento. Ahí estamos trabajando, hay expertos colombianos, hay personas también fiduciarios muy importantes del exterior que nos van a compartir, digamos, toda su experiencia en el negocio fiduciario. Entonces, pues, ahí estaremos y igual al final de este curso entregamos un certificado de asistencia y demás, que con seguridad les va a servir mucho para su vida. Entonces, bueno, mil gracias a todos. Esperamos verlos en nuestro próximo webinar y que también va a ser muy importante. Por las redes sociales estaremos compartiéndole la invitación. Entonces, de nuevo, Carolina, mil gracias. Que tengas No, una a ti muchas muy feliz gracias. tarde. Y bueno, gracias a todos por asistir. Bueno, mil gracias. Que estés bien.